¿Cómo están? Estamos en esta oportunidad desarrollando los niveles de estudio de la lengua. Haremos un breve repaso de las disciplinas lingüísticas. Este video corresponde a una síntesis de la clase número 4 de Historia de la Lingüística. Como habrán visto en la clase número 1, hablamos de la lengua en cuanto a sistema semiótico, sistema porque está constituido por un conjunto limitado de elementos, y semiótico porque esos elementos contienen un significado. ¿Por qué decimos que el texto es articulado? Porque ese texto puede ser analizado en constituyentes menores que están relacionados entre sí de diferentes maneras. Es decir, que un texto, como lo veremos en el ejemplo un ensayo de Ernesto Sábato del año 2000, este texto está constituido por párrafos, los párrafos están constituidos por oraciones, las oraciones por proposiciones, las proposiciones por sintagmas o construcciones, y estas a su vez están formadas por palabras. Veamos este primer párrafo delimitado con la flecha de color violeta. Está constituido por dos oraciones. La segunda oración, que he marcado en un color diferente, verán que está separada por un punto y coma. Esa separación indica que la oración tiene dos suboraciones, dos proposiciones diferentes que tienen una unidad de sentido cada una. A su vez, esas suboraciones, esas proposiciones, están constituidas por sintagmas o construcciones, que ya van a tener ocasión de profundizar en este tema cuando cursen sintaxis, y las construcciones o proposiciones por palabras. En el segundo párrafo hice una somera clasificación de palabras identificadas con colores. Podrán ver que los verbos llega, consiste, expresar, encuentra, están pintados de color rojo, los sustantivos están pintados, salvo tener que lo escribí mal, es un verbo, perdón, no corresponde al color verde. Los sustantivos, palabras, lenguaje, filósofo, ideal, están marcados en color verde, y una serie de palabras, pero cuando se, a, en, con, que, el, que se denominan partículas porque son invariables, es decir, no tienen ni género ni número. Todo esto lo van a profundizar en morfología. Entonces, volvemos a la definición de texto. El texto puede ser analizado en constituyentes menores que están relacionados entre sí por oraciones, proposiciones, construcciones, palabras. Para hablar del estudio de la lengua, podemos referirnos a ella en sus diferentes niveles. Ustedes recordarán que en la clase número 1 vimos a la lengua como sistema cuando nos hacemos referencia a las reglas que la configuran como un código lingüístico. Al sistema de la lengua se lo conoce tradicionalmente con el nombre de gramática. El otro modo de aproximarnos al estudio de la lengua es viéndola desde el habla, es decir, desde la realización concreta en cuanto a instrumento para comunicar. Esas disciplinas las veremos en la pragmática y en la lingüística del texto. Repasaremos brevemente cada uno de las disciplinas que constituyen el sistema de la lengua. El primer nivel de estudio es el que denominamos fonético-fonológico. Ustedes de hecho están cursando fonética, fonología y ortografía en este momento. La fonología, es el estudio de los fonemas de una lengua. La fonética es el estudio de la realización concreta de cada uno de esos sonidos, y la grafemática corresponde al grafema que corresponde a cada fonema, al gráfico con el cual representamos cada uno de los fonemas de una lengua. Rápidamente repasamos el nivel morfológico y el nivel sintáctico. Morfología es otra de las materias que ustedes van a cursar en primer año. La morfología estudia
al morfema en cuanto unidad mínima de significado, estudia también la palabra y cómo se conforman las palabras, cómo se crean nuevas palabras, en tanto que la sintaxis estudia las distintas posibilidades de combinación que tiene una lengua. Esas posibilidades de combinación se dan a través de sintagmas, ya vamos a profundizar un poco más en este tema. También en otro de los niveles de estudio del sistema de la lengua es el nivel léxico y semántico. En el nivel léxico hay dos disciplinas, la lexicología, que estudia cómo se organizan las palabras y sus significados en una lengua, en tanto que la lexicografía se hace cargo de cómo se organizan los diccionarios. Por su parte, el nivel semántico propone el estudio de los significados de los signos lingüísticos. Vean ustedes el ejemplo, cuando dos personas están hablando fuera de contexto, mientras una menciona la palabra planta pensando en un vegetal, otro está pensando que planta es una fábrica. Entonces, repasamos. El sistema de la lengua tiene estos niveles de estudios. En primer lugar, el nivel fonético-fonológico, en segundo lugar, el morfológico y el sintáctico, en tercer lugar, el léxico y el semántico. En cuanto al habla, a la comunicación concreta, las disciplinas que estudian la lengua desde esta perspectiva es la lingüística del texto por una parte y la pragmática por otra. A continuación vamos a desarrollar cada una de estas disciplinas más en profundidad. Veremos en primer lugar la fonología. Hemos dicho que la fonología estudia los fonemas de una lengua. Los fonemas son abstracciones, son sonidos ideales que los hablantes tienen en la mente, pero por eso mismo son abstractos, corresponden al sistema de la lengua. Nosotros en nuestra mente tenemos la realización del fonema vibrante R. Sin embargo, y vemos en la fonética, lo que sucede es que esa realización ideal, esa forma ideal, esa abstracción ideal que tenemos en nuestra mente del fonema R, puede realizarse, como podemos escuchar en algunas canciones, como L, amol, o por ejemplo, el vibrante nuestro es suave, vibrante múltiple, y sin embargo, aquí en Mendoza muchos decimos perro en lugar de perro, y es la realización propia de Mendoza, o cuando decimos cuidado en lugar de cuidado. Todos vamos a escribir cuidado, sin embargo, en el habla muchas veces decimos cuidado. Finalmente, la grafemática, hemos dicho, que corresponde a los alógrafos, a las grafías que asociamos a cada uno de los fonemas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la fonética, en el castellano de América, los fonemas C y S se pronuncian igual, canción, canción, fíjense que inclusive lo he puesto sin tilde. Sin embargo, la ortografía nos indica que corresponde, por la terminación de la palabra, escribirlo con la grafía C y con tilde por tratarse de una palabra aguda. De todas maneras, no me detengo demasiado en este nivel fonético-fonológico, puesto que ustedes están cursando la materia en este momento. Veremos el siguiente nivel de análisis que corresponde a la morfología. La morfología se ocupa básicamente de las variaciones que sufren las palabras. La morfología surge en el siglo XIX, inicialmente, como les decía, se trataba de las formas de las palabras, pero ahora también hace referencia a los procesos de combinación de las palabras. El objeto de estudio de la morfología son también las categorías morfológicas. ¿Qué significa categorías morfológicas? En el caso del sustantivo, se trata del género y el número. En castellano no tenemos sustantivos que no sean masculinos o femeninos,
no tenemos sustantivos que no sean singular o plural. Cualquier sustantivo que pongamos como ejemplo siempre va a corresponder al género masculino o femenino y siempre va a corresponder al número singular o plural. Si ponemos por caso la palabra pared, pared es femenino, por lo tanto si es femenino no es masculino, y pared está en singular. Si está en singular no está en plural. Es decir, que estas categorías morfológicas actúan por oposición. La unidad mínima de estudio de la morfología es el morfema. Ese morfema puede recibir dos nombres. Monema, cuando es una unidad que no puede descomponerse. Por ejemplo, sol, pan, no pueden descomponerse en elementos menores. En cambio, los lexemas a veces coinciden con palabras o a veces son parte de ellas. Por ejemplo, el lexema camín puede formar la palabra camino, puede formar la palabra caminante, o puede formar el verbo caminar, que a su vez conjugado, como el ejemplo que les estoy poniendo ahí, caminábamos, está combinado con gramemas, es decir, morfemas que aportan información gramatical. Allí vemos, camín es el lexema, es decir, la parte de la palabra que contiene el contenido léxico, que contiene el significado de la palabra. El gramema va, que indica tiempo, pretérito imperfecto, y el gramema mos, que indica persona y número, primera persona del plural. Bien, además es importante que nos detengamos en dos aspectos de la morfología. La morfología puede ser derivativa o puede ser flexiva. ¿En qué consiste la morfología derivativa? En aquel proceso por el cual se crean nuevas palabras. Si tomamos nuevamente el ejemplo de la palabra camino, que es un sustantivo, de la palabra camino yo puedo derivar caminante, que es otro sustantivo. Fíjense, a camino agregué el sufijo flexivo, el sufijo derivativo ante, caminante, que es la persona que camina. O puedo formar un verbo, caminar, el sufijo ar es formador de verbos. Caminador, en fin. Por otra parte tenemos la morfología flexiva. ¿En qué consiste la morfología flexiva? En agregar categorías morfológicas a las palabras, es decir, no cambia la forma, la clase de palabra, el verbo sigue siendo verbo, sin embargo, sí agrego información gramatical. Estoy indicando persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. En el caso de un sustantivo, no es lo mismo decir camino que caminos. Cuando digo caminos, he agregado un gramema de número que está indicando plural, un alomorfo de plural. Pasamos al nivel sintáctico de la lengua. La sintaxis es una parte de la gramática que estudia cómo se combinan y cómo se ordenan las palabras en una lengua. Y cómo esas combinaciones dan lugar a la oración. Cómo dentro de cada oración los sintagmas, las partes de esta oración tienen una formación específica. Siempre se pone el mismo ejemplo. Para aprender una lengua extranjera, por ejemplo, no basta con tener un diccionario, no se trata de sumar la traducción de una palabra detrás de otra, sino que necesitamos conocer de qué manera se combinan las palabras de esa lengua. En el castellano de América, en el castellano en general, el orden habitual es sujeto, verbo, predicado. Fíjense el ejemplo que les presento a continuación. Nosotros visitamos a la vecina que tuvo el accidente de moto ayer. Nosotros, que está entre paréntesis porque se trata de un sujeto que está presente en la desinencia del verbo. Después tenemos un predicado, visitamos a la vecina que tuvo el accidente de moto ayer. Entonces, ese es el orden habitual. Verbo,
como estamos viendo, y luego los complementos propios del predicado. ¿Qué más podemos decir de la sintaxis? En la sintaxis más elemental sabemos que el sujeto es quien ejecuta la acción del verbo, el sujeto es de quien se habla, y el predicado es lo que se dice. Quienes conocen inglés se darán cuenta de que la estructura de la oración en inglés es diferente. En castellano podríamos haber dicho: visitamos ayer a la vecina que tuvo el accidente de moto, visitamos nosotros a la vecina que tuvo ayer el accidente de moto, que tuvo el accidente de moto ayer. Podemos cambiar algún orden de las palabras, en cambio la sintaxis del inglés no permite ese cambio. Por eso decimos que la sintaxis establece los principios a través de los cuales se combinan las palabras de una lengua para formar sintagmas. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que en castellano tenemos oraciones simples y oraciones complejas, que las oraciones simples son aquellas que en su primer nivel de análisis se presentan como unimembres o como bimembres, y que las oraciones complejas son aquellas que tienen suboraciones, como es el caso de las coordinadas o de las oraciones formadas por adjuntos, que verán en sintaxis en segundo año. También podemos decir que dentro de las simples, es decir, aquellas que en su primer nivel de análisis corresponde a sujeto y predicado o a oración unimembre, puede darse el caso de oración que sea simple e incluyente, como es esta. Fíjense que dice: visitamos a la vecina que tuvo el accidente de moto ayer. Que tuvo el accidente de moto ayer es una proposición que está incluida dentro de esta estructura mayor. La siguiente disciplina a la que haremos referencia es la del nivel semántico. En la semántica nos encargamos de estudiar el significado de los signos lingüísticos. Cuando vimos la primera y la segunda clase, yo les hice mucho hincapié en que el concepto de signo lingüístico debemos tenerlo muy claro, porque es el objeto de estudio, el punto de partida más que el objeto de estudio de todas las disciplinas lingüísticas. Estudiamos fonología a partir del signo lingüístico, morfología a partir del signo lingüístico, sintaxis también a partir del signo lingüístico, y como ven, semántica también la vemos como punto de partida del significado del signo lingüístico, es decir, el plano del contenido del signo lingüístico. La semántica puede estudiarse a partir de las palabras, que es lo que denominamos nivel léxico. Cuando estudiemos la semántica de las palabras, veremos que hay relaciones de semejanza y relaciones de oposición. Por ejemplo, en la semántica de la palabra estudiamos la sinonimia, la antonimia, la homonimia, que son las relaciones de semejanza y de oposición. También otro objeto de estudio de la semántica es la semántica de la oración, cómo se relacionan las palabras en una oración o proposición. Por ejemplo, en este caso, vino por el camino con flores. Podríamos interpretar fuera de contexto por lo menos tres posibilidades: que alguien vino por un camino que tenía flores, que alguien vino por un camino trayendo flores consigo mismo, o finalmente podríamos pensar en la bebida, en el sustantivo vino, entonces que hay vino por el camino que tiene flores. Vean cómo fuera de contexto una misma oración puede presentar diversos significados. A esto se le denomina ambigüedad. Entonces, la ambigüedad se estudia también en el caso de la semántica de la oración. En el caso, también la semántica puede estudiar las relaciones que se establecen entre las distintas oraciones de un texto, o también está la semántica textual, que tiene que ver
con lo que se denomina nivel macroestructural, es decir, con el tema de un texto. Si tomamos un texto cualquiera, por ejemplo el que analizamos recién, veremos que todas las palabras de ese texto responden a un mismo patrón semántico, tienen en general significados que están asociados. ¿Qué más podemos decir de la semántica? Que la unidad de estudio de la semántica es lo que se llama semema, precisamente por estudiar el significado de los signos. Vamos ahora a desarrollar los niveles de estudio del habla, es decir, de la lengua en tanto instrumento para comunicar, en sus realizaciones concretas. Vuelvo a presentarles la filmina, la diapositiva de recién. En la comunicación concreta tenemos al texto como la unidad superior de comunicación, y allí puse un gráfico en el que muestro que la comunicación puede ser tanto oral como escrita, e igualmente estamos hablando de texto. Es decir, que no podemos asociar texto solamente a aquella versión escrita de la lengua, sino que esto, por ejemplo, que estoy explicándoles en este momento, es un texto oral con las particularidades de la lengua oral. Y como habíamos dicho recién, la pragmática es otra de las disciplinas que se desarrolla el estudio de la comunicación concreta. Entonces vamos a detenernos ahora en la pragmática. La pragmática es esta rama de la lingüística que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. ¿Se acuerdan recién el ejemplo de la palabra planta, que para uno significaba un vegetal y para otro una fábrica? Dependiendo de la situación comunicativa, del conocimiento compartido de los hablantes, de las relaciones que se establecen entre ellos, es como las palabras y los textos van a ir adquiriendo significado. Si están hablando dos empleados de una fábrica, seguramente si hablan de planta van a hacer referencia a una fábrica, en tanto que si están hablando dos personas en un jardín o en una chacra, cuando hablen de planta van a hacer referencia al vegetal. Entonces, esto es lo que nos marca la pragmática, de qué manera influyen los factores extralingüísticos en el uso del lenguaje. Si ustedes observan las dos imágenes que coloqué en esta diapositiva, vemos en primer lugar una charla de amigos, y al lado busqué una imagen que representara una reunión de personal. Sin duda, fíjense hasta en la posición física, la charla de amigos va a tener un tono mucho más relajado, están sonriendo, y podríamos imaginarnos que estén hablando de los mismos temas. Sin embargo, el registro que van a utilizar en cada caso, en el caso de la charla de amigos y en el caso de la reunión de personal, es un registro diferente. La charla de amigos va a presentar un registro informal de la lengua, es decir, con palabras de más confianza, con algunos chistes, posiblemente con algunas palabras que podríamos decir nosotros que no son del todo adecuadas, algunas malas palabras, si ustedes quieren. En tanto en la reunión de personal se va a cuidar el tono y se va a tratar de que el registro utilizado sea formal, más allá de que tal vez el tema del cual trataran las dos reuniones de personas significara lo mismo. En la pragmática, los autores que más han profundizado en este tema son Austin, por ejemplo, que desarrolla una teoría de los actos de habla. Austin habla de que el acto de habla puede ser locutivo, ilocutivo o perlocutivo. El acto locutivo
es la idea o el concepto de la frase, es decir, aquello que se dice. Por ejemplo, hace frío. Eso es un acto locutivo, estoy informando que hace frío. El acto ilocutivo es la intención que tengo yo al decir eso que estoy diciendo. Por ejemplo, si digo hace frío, tal vez mi intención es que alguien cierre la puerta. Y el acto perlocutivo es el efecto que ese acto de habla produjo en el receptor. Por ejemplo, si yo digo hace frío, pero el receptor no entendió que yo lo que estaba solicitando era que se cerrara la puerta, es como que el acto de habla no se concretó, no se entendió la intención comunicativa que tenía el emisor. Grace es otro de los autores que ha desarrollado la pragmática, y él desarrolló la teoría de los principios de cooperación y las máximas conversacionales. ¿Qué son las máximas conversacionales unidas a los principios de cooperación? Para que una situación comunicativa se dé, se necesita que haya un hablante que emite un mensaje, otro sujeto que recibe el mensaje y que esta comunicación se retroalimente. Las máximas conversacionales son de cantidad. La primera es la de cantidad, que implica no decir información de más ni decir información de menos. Muchas veces tenemos la tendencia a dar muchas vueltas de palabras, decir muchas cosas para mencionar un concepto muy concreto y muy pequeño. Allí estaríamos infringiendo la máxima de cantidad. Entonces, la máxima de cantidad, no decir de más y tampoco de menos. La de calidad tiene que ver con no decir cosas que sean falsas o no decir cosas que uno no sabe. La tercera máxima es la de relación o pertinencia, es decir, hacer referencia a cosas que tengan que ver con el tema del cual se está hablando, que sea pertinente. Y finalmente, la máxima de manera, que tiene que ver con el modo en que se dice el lenguaje, que se dice el mensaje, que debe ser claro y ordenado y adecuado a la situación comunicativa. Les vuelvo a pedir que miren las imágenes que tenemos. La siguiente disciplina vinculada con el habla y en cierto modo también con la lengua, pero más con la realización concreta que con el sistema de la lengua, que es abstracto, es la psicolingüística. La psicolingüística es un área del saber interdisciplinar en el que se vinculan la lingüística y la psicología. El principal objeto de estudio de esta disciplina es la relación que se establece entre el saber lingüístico y los procesos mentales que están implicados en ese saber lingüístico. Esta disciplina surgió en los años 50 del siglo XX y ¿cuáles son los procesos mentales que están implicados en el saber lingüístico? En primer lugar, el estado y estructura del conocimiento lingüístico. No se comunica del mismo modo una criatura que está aprendiendo a hablar a una persona que tiene 80 años. No se comunica del mismo modo una persona que nació en un lugar y por razones ajenas a su voluntad tuvo que trasladarse a otro. No se comunica de la misma manera una persona que ha tenido escolaridad a aquella que no tuvo acceso a la escolaridad. Entonces, todo esto configura el conocimiento lingüístico y da un estatus lingüístico a cada persona. Otro de los procesos que estudiamos en la psicolingüística es la adquisición de la lengua en los niños. La psicolingüística estudia los procesos mentales que realiza un niño para adquirir el lenguaje. También estudia el aprendizaje de segundas lenguas en adultos. Está demostrado que es mucho más sencillo para un niño aprender la lengua que para un adulto. Esto tiene que ver fundamentalmente con la teoría generativista de Chomsky, que dice que todos los seres humanos tenemos una capacidad innata de
comunicarnos, de adquirir el lenguaje. También son campos de estudio de la psicolingüística, la memoria en el uso de la lengua, el modo en que organizamos el léxico, cómo accedemos, cómo ampliamos al léxico, a nuestra cantidad de palabras almacenadas en nuestra mente, y también cómo estructuramos el significado y organizamos los conceptos. Finalmente, la psicolingüística estudia también el aprendizaje de la lectoescritura. Hay distintas hipótesis que están enfrentadas, por ejemplo, Chomsky habla de esta hipótesis innatista que les desarrollé recién, considerando que todos los seres humanos de manera innata tienen la capacidad para comunicarse, para aprender una lengua, en tanto que Vygotsky dice que frente a este innatismo de Chomsky, él habla de la importancia de la interacción social. Vygotsky postula que las estructuras del lenguaje que posee un niño no son innatas, sino que las adquiere a través de la interacción con otros seres humanos desde el momento mismo en que nace. A modo de ejemplo puedo decirles que muchas veces vemos cómo los niños de una familia pronuncian determinados sonidos de la misma manera en que lo hacen sus padres. O, por ejemplo, aquí en el caso de la zona este de Mendoza, que tenemos esa R en lugar de la R que pronuncian en otros lados. Aclaro que ninguna es mejor que otra, son realizaciones diferentes de un mismo fonema. Otra de las disciplinas en las que lengua y habla se relacionan y que tienen que ver con la concreción del sistema de la lengua es la sociolingüística. La sociolingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad. El objetivo es analizar qué influencia tienen en una lengua todos los factores que se derivan de las situaciones en que la lengua se usa. Por ejemplo, recién lo mencionábamos en psicolingüística también, no hablan de la misma manera los adolescentes de esta época a los adolescentes de hace 5 años atrás. También el sexo, el origen étnico, la clase social, el tipo de educación recibida, hacen que haya una variación en el uso de la lengua. También la relación que hay entre ellos en el tiempo, el lugar en que se produce la comunicación. Un factor sociolingüístico clave, por ejemplo, de esta época, es la aparición del lenguaje inclusivo. Sobre el lenguaje inclusivo debemos decir que no está bien ni está mal, no es correcto ni es incorrecto. De momento, el lenguaje inclusivo no forma parte del sistema de la lengua, sino que se trata de una realización concreta. Por eso se recomienda no utilizarlo en comunicaciones formales, lo cual no implica, vuelvo a reiterar, que se trate de corrección o de incorrección. Es una realización propia de esta época, propia de usuarios de la lengua que lo consideran comunicativo. Hecho este paréntesis, avanzamos con la sociolingüística y decimos que son 3 campos aquellos en los que se desarrolla la investigación de psicolingüística. El de la sociolingüística cuantitativa o urbana, que tiene que ver con el cambio que se van produciendo en las lenguas en determinadas zonas. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, aquí en San Martín todo el mundo decía perro, ahora está como repartido. Entonces eso es un cambio que se va dando de a poco y se llama cuantitativo porque precisamente se va observando con el paso del tiempo esa variación lingüística. El segundo campo en el que se desarrolla la investigación en esta disciplina es la sociología del lenguaje. Es decir, el estudio de la sociedad en relación con la lengua que utiliza. Y finalmente, el campo de la etnografía de la comunicación, que es el uso del lenguaje por parte de los miembros de un grupo determinado.
Bien. Pasamos entonces finalmente a la lingüística del texto. Esta disciplina tiene su fundamento en la teoría sociocultural de Vygotsky, aquella que decía que la adquisición de la lengua estaba dada sobre todo por la interacción social. Entonces, la lectura no es solamente un proceso psicológico mental, sino que también es una interacción social. No interpretamos de la misma manera un texto de Borges hoy que hace 40 años. ¿Por qué motivo? Porque tal vez hace 40 años quienes lo leían tenían pistas de la época que les permitía interpretar aspectos que nosotros hoy somos incapaces de reconocer. En esta interacción social se establece una relación entre el lector, el texto y el autor. Un texto nunca es el mismo. De hecho, inclusive cuando somos nosotros mismos quienes lo leemos varias veces, ese texto nunca va a ser igual, porque nosotros hemos cambiado y porque el autor, si bien es el mismo, también ha ido cambiando a través del tiempo y ha ido cambiando la relación que se establece de la información que da ese autor con las diferentes épocas, con el contexto sociocultural. Los principales expositores son Van Dijk, Coserio y Enrique Bernardes. Para referirnos a la lingüística del texto, diremos que la superestructura es aquella que toma en cuenta el contexto, qué intención tuvo el autor, el tipo de texto y la finalidad. La superestructura habla de la estructura general del texto, son estructuras que caracterizan el tipo de texto, es decir, por ejemplo, si tomamos El Quijote de Cervantes, diremos que su superestructura es la superestructura narrativa de una novela. Y poniendo como ejemplo esta interacción de lector, texto y autor, podríamos decir que cuando Cervantes escribe en el siglo XVII El Quijote, su intención era hacer una parodia, era burlarse de los libros de caballerías, que habían tenido mucho éxito y que, según se consideraba en la época, estaban distrayendo a las personas. Esa fue la finalidad que tenía el autor. Sin embargo, si leemos El Quijote hoy, que sigue siendo un clásico, ya aquella intención del autor nos queda en el recuerdo y tal vez la lectura que hacemos nosotros es la de una persona que intenta seguir un ideal y que pone su vida entera en la búsqueda de ese ideal. Entonces vemos cómo una misma obra a lo largo del tiempo propone diferentes interpretaciones, siendo la obra ella misma. Entonces, como decíamos, la superestructura nos presenta los distintos tipos textuales, de intención narrativa, de intención expositiva, de intención argumentativa. La macroestructura tiene que ver con el tema y los subtemas de ese texto. Por ejemplo, el que les presenté recién de Ernesto Sábato, en la macroestructura podríamos hablar que el texto ese hace referencia al lenguaje y a las palabras. Finalmente, la microestructura incluye la temática de las frases, de las oraciones, los conectores, el tipo de lenguaje utilizado, el significado que puedan tener cada uno de esos elementos en el texto mismo, a nivel micro, podríamos decir. Y finalmente, el aspecto crítico y creativo que tiene que ver con la lectura personal que hace cada uno de los lectores en relación con este texto. Bien, hasta aquí hemos hecho un repaso de los distintos niveles de estudio de la lengua en cuanto sistema, es decir, en cuanto a abstracción, y los distintos niveles de estudio del habla, es decir, de la realización concreta, teniéndola en cuenta como instrumento para comunicar.
Seguimos entonces en contacto a través de la lectura de los textos y también de algún video explicativo si fuera necesario. Espero que estén muy bien, sigo atenta a sus inquietudes.